Hola y bienvenidos a este webinario titulado La admisión a la universidad. Me llamo Andrea y estoy muy contenta de que esté sintonizando este webinario. Un poquito sobre MIFA. Nuestra organización MIFA es una autoridad estatal que fue creada en 1982. Tenemos una misión de servicio público de ayudar a las familias a orientarse en la planificación de los estudios universitarios. Y por favor, añada mifa.org a sus favoritos. Síganos en Facebook, en X, LinkedIn y suscríbase a nuestros correos electrónicos de mifa.org. Todos nuestros seminarios web se pueden también encontrar en mifa.org eventos. Todos nuestros servicios hacia las familias, como el contenido de este webinario, son completamente gratis y sirven para informarlos lo mejor posible sobre este proceso que a veces puede ser un poquito complicado. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a tocar estos temas. Vamos a hablar un poquito sobre las tendencias actuales que estamos observando en el ecosistema de las admisiones a la universidad, más que nada a la universidad de 4 años después de la escuela secundaria. También vamos a hablar sobre cómo los estudiantes pueden crear su lista de universidades, también sobre cómo hacer visitas a las diferentes, cómo visitar las diferentes universidades. Después vamos a tocar el tema de cómo en sí aplicar para la admisión, o sea, cuál es el proceso para mandar sus solicitudes a las diferentes universidades. Y vamos a tocar brevemente sobre el tema de asistencia financiera, aunque en mifa.org tenemos webinarios adicionales que se enfocan solamente en el proceso de ayuda financiera. Entonces, después de que usted vea este webinario, si quiere consultar a nuestros otros webinarios para aprender sobre temas con más profundidad acerca de la ayuda financiera. Y vamos a terminar hablando sobre varios recursos gratuitos que ofrecemos en MIFA, pero también en sus comunidades. Bueno, empecemos. Esas son algunas de las tendencias que estamos observando sobre la admisión a la universidad. Primero que nada, los estudiantes están empezando a, a presentar sus solicitudes y pensar en el acceso a la universidad ya en el segundo o tercer año de escuela secundaria. Antes, los estudiantes esperaban hasta el 12º grado para empezar a pensar en esto, pero más que nada, los de 11º grado ya están empezando ese proceso y hasta hay escuelas y familias que empiezan a pensar sobre los intereses de sus hijos, sobre sus planes postsecundarios hasta en el noveno o 10º grado. Pero si ustedes no son una familia que ya están empezando así de temprano, no se asusten, no están atrasados. Más que nada, los estudiantes que solicitan para carreras muy competitivas pueden enfrentarse a plazos de admisión hasta más tempranos para ser considerados a esos programas, como enfermería, ingeniería, escuelas de negocios muy selectivas. Por ejemplo, un estudiante que quisiera solicitar plaza en el programa de enfermería de UMass Lowell absolutamente debe presentar su solicitud en noviembre de su 12º grado. Entonces, a fuerzas, los estudiantes tienen que estar pensando en su trayectoria académica y las diferentes piezas de su aplicación con mucha anticipación. Según la organización profesional NACAC, los estudiantes están también solicitando em, eh, solicitando plaza en un mayor número de universidades. La mayoría de los consejeros recomendamos solicitar plaza en entre 6 y 8 universidades, aunque el número hasta puede aumentar si el estudiante está solicitando plaza en universidades más competitivas. Por ejemplo, yo cuando estaba en 12º grado, ya hace como 15, 20 años,
mi consejero me aconsejó aplicar a 3 o 4 universidades. Y ahorita los consejeros están aconsejando que los estudiantes manden mínimo 6 o 8 aplicaciones y hasta más. Quiero también hablar un poquito sobre el interés demostrado. El interés demostrado quiere decir que las universidades, por medio de sus sistemas de matriculación, que son bastante sofisticados, ya pueden ver y darse cuenta de cada interacción con los estudiantes. Por ejemplo, si los estudiantes hacen clic en un correo electrónico que le mandó la universidad, o si el estudiante se registra a diferentes visitas, las universidades pueden ver todo eso. Y eso es bueno y malo a la vez porque, bueno, las universidades buscan que los estudiantes estén bien informados cuando muestran su interés. Y también que van a admitir a estudiantes que bueno, que quizás han demostrado interés en la universidad. Entonces es importante que los estudiantes muestren ese interés, que asistan a visitas, que vayan a sesiones informativas, que se registren para recibir correos electrónicos de las universidades. Todo eso es puntos a su favor porque demuestran que están interesados en cada universidad a las que vayan a aplicar. Pero al mismo tiempo, eh, la huella digital de sus estudiantes también es quizás más asequible accesible para las universidades. Entonces, nosotros siempre recomendamos que su huella digital de los estudiantes sea revisada y que tengan mucho cuidado en lo que están poniendo en las redes. Por ejemplo, en las redes sociales. em, Tener cuidado de no poner fotos inapropiadas o información inapropiada, porque no todas, pero algunas universidades sí están checando las redes sociales cuando los estudiantes aplican a la universidad. Em, ¿Qué más les digo? Alguna otra tendencia también es que las listas de espera están siendo utilizadas por las universidades más y más. ¿Qué quiere decir? Que cuando los estudiantes aplican, no les niegan, plaza, pero tampoco los admiten. Y más y más las universidades están utilizando lo que se conoce como una lista de espera para que los estudiantes tengan quizás un chance de ser admitidos, pero tienen que esperar más tiempo para saber el resultado de si los van a admitir después de estar en esa lista de espera. Entonces, son muchos factores importantes que hay que considerar y saber que lo mejor que pueden hacer como familia es hacer preguntas, a asistir a cursos como este para aprender más. Y padres de familia, si ustedes no vivieron este proceso en los Estados Unidos, es normal que no sepan cómo funciona, pero manténganse involucrados en el proceso de sus estudiantes, hagan preguntas, llamen a la consejera de sus estudiantes en la escuela secundaria para hacer preguntas y asesorarse mejor. Y no tengan vergüenza que no saben o que no sepan el proceso. Es normal, pero para eso están sus estudiantes, para que les comenten y les platiquen de lo que ellos están investigando y buscando. Y más que nada, como familia, es muy importante mantenerse organizado. Cualquier sistema que su hijo utilice, es importante que lo comparta con sus papás para que sus papás también estén informados de a cuáles universidades el estudiante quiere aplicar. Nosotros recomendamos que el estudiante tenga un sistema para dar buen seguimiento a todas las solicitudes y los plazos, o sea, las fechas límites. Eh, la mayoría de escuelas secundarias, o sea, los estudiantes de 11º, 12º grado, tienen aplicaciones en la escuela, sitios de internet que les ayudan a mantenerse informados. En MIFA también tenemos una herramienta gratis que es nuestro administrador de solicitudes, que les da como una lista en blanco que sus hijos y ustedes pueden escribir todas las universidades a las que quiera aplicar su hijo o hija y también las fechas límites. ¿Por qué es importante? Porque cada universidad
suele tener una fecha límite diferente. Hay universidades que requieren que las aplicaciones se las manden antes de enero 1, otras enero 15, o si su estudiante va a aplicar de manera temprana, pues quizás la solicitud la tiene que mandar antes de noviembre 15, por ejemplo. Entonces, ¿cómo recordarse de todos esos detalles? Pues mantenerse informado, escribir todo y estar checando y doble checando la información. Y antes de pues crear su lista de universidades, es importante investigar las universidades. En los Estados Unidos existen aproximadamente 4,000, 5,000 universidades de 2 años y de 4 años. O sea, hay muchas universidades, mucho que investigar, mucho de dónde escoger. Entonces, siempre es importante que su hijo o hija se enfoquen en encontrar universidades que se adapten mejor a las necesidades del estudiante. Si el estudiante quiere estudiar cierta carrera o si está interesado en ciertos deportes, diferentes universidades van a ofrecer diferentes medios ambientes y diferentes oportunidades. No todas las universidades son iguales y como existen también universidades privadas y universidades públicas, por ejemplo, universidades más pequeñas, más grandes, universidades que están ubicadas en la ciudad, u- es- em, universidades que están ubicadas lejos de la ciudad, en ciudades o pueblos más pequeños, más salvajes, menos ruidosos. Dependiendo en lo que su hijo o hija le interese, tienen que empezar a ver esa lista gigante de 4,500 y empezar a, a ver las cualidades que le van a ayudar a pues tener más, ¿cómo les explico? Em, Más razones por las cuales escoger unas y no otras. Esos son nuestros consejos para elaborar su lista de universidades. Primero que nada, investigue bien. em, ¿Cómo pueden saber los padres y los estudiantes si una universidad es adecuada o no para su hijo? Los siguientes datos yo creo que deben de figurar en la página web de la universidad y también en la mayoría de las herramientas de búsqueda de universidades. Compare todas esos atributos con el perfil del estudiante para ver cómo encajan. Algunos atributos son el promedio de calificaciones. En inglés se conoce como el GPA. Si el promedio de calificaciones de una universidad es demasiado alto y el de su hijo o hija es un poquito más bajito, quizás no van a encajar. O quizás encajen, pero no es una universidad a la que va a aplicar con mucha certitud o em, sí, con mucha certitud que digan definitivamente me van a admitir, quizás aplique para ver qué pasa. También tome en consideración las calificaciones de las diferentes pruebas estandarizadas como el SAT y o el ACT. Son exámenes estandarizados, pero no todas las universidades requieren que los estudiantes manden sus calificaciones. También los diferentes índices de admisión. ¿Qué tipo de estudiantes admite esa universidad? Y también en su escuela secundaria, sus consejeros le pueden dar información sobre el perfil de la última promoción que fue admitida a las diferentes universidades. El estudiante debe establecer una relación con cada universidad de la lista. Pónganse en contacto con la oficina de admisiones, asista en sesiones informativas que quizás se organicen en línea, virtualmente o hasta en la universidad en persona. Y si es posible, visiten la universidad. Am, Aquí en frente de ustedes ven una, dos, tres, cuatro herramientas muy populares para empezar su búsqueda de universidades. Em, el segundo recurso, la tarjeta de puntuación de universidades, que se conoce como el collegescorecard.ed.gov, es una de mis herramientas preferidas porque no solamente les da información sobre cada universidad, pero también
atributos económicos, o sea, el precio neto promedio, o sea, cuánto les cuesta de promedio a los estudiantes asistir a esta universidad. La deuda promedio de los estudiantes que se gradúan de cada universidad, la tasa de graduación y también hasta los salarios de los exalumnos que se gradúan de cada universidad. Entonces, les da un punto de vista muy pragmático para empezar a comparar las diferentes universidades y las diferentes opciones y oportunidades que les ofrecen a los estudiantes. También tenemos la herramienta Big Future, la herramienta Navegador de Universidades, que también es una herramienta .gov, y finalmente nuestra herramienta aquí de MIFA es mifapathway.org. A veces las diferentes escuelas de sus estudiantes también tienen su propia herramienta que, que la escuela secundaria usa para sus estudiantes. MIFA Pathway es nuestra herramienta aquí de casa, que es muy buena opción gratis, pero quizás la escuela de su hijo o hija también tenga su propia herramienta para complementar el navegador federal, la tarjeta de puntuación y Big Future. O sea, todos estos son buenas herramientas y les recomiendo consultarlas para aprender más sobre cada universidad. Tengan en cuenta estos factores cuando están haciendo su búsqueda de universidades. ¿Qué tan grande es la institución? O sea, la universidad. ¿Es una universidad grande, pequeña, mediana? La ubicación, ¿dónde está? ¿Está en una ciudad lejos de casa, cerca de casa? ¿El estudiante va a tener que vivir en la universidad o podrá quedarse a vivir en casa con sus papás? ¿Qué tan compatible es la universidad académicamente con su hijo o hija? Averigüen también que las universidades ofrezcan las carreras que le interesan al estudiante y que también encajen en el estilo de aprendizaje. Por ejemplo, hay universidades más pequeñas que suelen tener tamaños de clase muy chicas, o sea, en un salón tendrán 10, 15 estudiantes con un profesor. En unas universidades más grandes, y hay universidades gigantescas, quizás en una clase de introducción de psicología habrán 500 estudiantes en un auditorio. Eso es un estilo muy diferente de aprendizaje a la universidad más pequeña con 10 o 15 estudiantes en una sala de aprendizaje. Entonces, tomen en cuenta los atributos diferentes de las universidades, pero también la cultura del campus una universidad muy activa, muy urbana, con mucha energía o quizás un poco más calmada, con oportunidades más artísticas. No sé, existen tantos atributos, pero lo importante es que se empiecen a dar cuenta de lo que le puede ofrecer cada universidad, porque van a ser muy diferentes. Hay universidades que te hacen conocer por ofrecer algún tipo de actividad. Por ejemplo, yo conocí a un estudiante cuando era consejera que le encantaba el baile caribeño y estaba muy involucrada la estudiante en danza y baile del Caribe y quería continuar eso en la universidad. Entonces, en cada visita que hacía, siempre preguntaba, ¿hay clubes de baile, de danza, hay departamento de teatro? Y aunque no quizás ofrecieran el grupo de danza caribeña, ella decía, bueno, ¿qué tan fácil es que los estudiantes puedan crear su propio club, su propia organización? Entonces, en cada visita, esa estudiante no solamente preguntaba sobre todo lo demás, pero también sobre sus intereses específicos. Y finalmente encontró una universidad que se daba a conocer por su tropa de baile caribeño. Y eso la emocionó mucho a la estudiante. Y finalmente en su lista de 8 o 10 universidades, esa universidad que ofrecía lo que ella quería, pues se hizo su número uno. Finalmente, ella eligió asistir a otra universidad, no la que ofrecía el baile caribeño, por el costo.
le quedaba un poquito más barata otra universidad. Pero aún así, la estudiante creó su lista muy intencionalmente, sabiendo que no todas ofrecían exactamente lo que quería, pero todas tenían algo en común. Todas ofrecían psicología, que es lo que le interesaba académicamente a la estudiante, y todas estaban cerca de su casa porque no quería dejar a su familia muy lejos. Entonces, tomen en consideración que algunas cosas quizás son extremadamente importantes y otras pues menos importantes, pero sería como un atributo extra que pues haría que la experiencia fuera muy, muy positiva para el estudiante. Y una manera muy buena de empezar a conocer la cultura de cada universidad, lo que ofrecen, los tipos de estudiantes que asisten, la ubicación, si por ejemplo ustedes quieren visitar a una universidad que queda muy retirado de Boston, por ejemplo, y nunca han estado en esa ciudad, pues visitar es la mejor manera de empezar a conocer e investigar las universidades. Existen dos tipos de visitas, las visitas informales y las visitas formales o oficiales. Hay que recordar que con las visitas oficiales, pues las universidades quieren promocionar su campus y vender su universidad a los futuros estudiantes. Pero aunque están tratando de establecer pues una buena experiencia en estas visitas, es importante ir y experimentar lo que te van a ofrecer en esas visitas. Porque imagínense, nadie compraría un coche sin probarlo antes, ¿verdad? Entonces la universidad es casi igual o hasta más importante de visitar porque es una inversión aún mayor y así asegurarse de que encajen bien, que les gusten los diferentes atributos de las universidades antes de pagar la cuota de matrícula. Entonces, cada universidad en su sitio de internet va a tener una sección que se titula admisión. Y normalmente si hace clic en esa página va a ver las diferentes opciones para visitar a la universidad. Entonces, siempre consulte la página web de cada universidad para saber más sobre los tipos de visitas que ofrece. Las visitas formales, pues suelen incluir un recorrido oficial con un guía y los guías de los recorridos suelen ser estudiantes actuales de la universidad que le dan un recorrido caminando por la universidad. Normalmente duran aproximadamente una hora y después los regresan a la oficina de admisión donde a veces pueden asistir a una sesión de información que se la darán un representante de la oficina de admisión. Entonces, esas visitas informales son buenas oportunidades para hacer preguntas, para ver los diferentes edificios de la universidad y tener así ya la información más oficial y concreta de la universidad. Pero no quiero descontar las visitas informales. Estas también pueden ser muy valiosas y muy fáciles de hacer. Por ejemplo, si hay una universidad que le queda cerca o si usted pasa por la universidad en coche y ve que están ofreciendo boletos para un partido de baloncesto, pues asista. O el estudiante puede asistir a una obra de teatro, puede em, puede solamente caminar en la universidad. Recuerde que los campuses universitarios son entornos abiertos, o sea, pueden ustedes visitarlos en cualquier momento de manera informal. Por ejemplo, si usted vive en Boston y toma la línea verde, pues en la línea verde puede ver Boston University, Northeastern, puede caminar, pasearse por las áreas públicas de la universidad, hasta puede empezar a hablar con un estudiante, hacerle preguntas. Obviamente no va a poder entrar a algunos espacios más privados como dormitorios, oficinas, pero muchos de los edificios están abiertos a la comunidad. Esas visitas informales les pueden dar mm,
una mejor idea del tamaño de la universidad, medio ambiente, la cultura y obviamente las visitas formales, las más oficiales, le darán información sobre la parte académica, el proceso de solicitud, y puede hacer más preguntas y recibir respuestas más oficiales y más específicas. Pero los dos tipos de visitas son muy importantes. Y a veces los padres de familia que quizás no crecieron aquí en los Estados Unidos no saben esto, que no saben que pueden acompañar a sus hijos o hijas en visitas a las universidades. Mi consejo es que si le hace pregunta a su hijo o hija sobre su lista de universidades, que se comprometa a ir con su estudiante a mínimo una o dos visitas. Ya si su hijo quiere asistir con amigos de la escuela o otros compañeros, pues ya puede hacer otras visitas con ellos, pero trate, padres de familia, de ir por lo menos a una vez con su hijo a visitar. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Obsérvelos y hasta les puede hacer preguntas, hijo o hija, ¿cómo te sentiste en esa universidad? ¿Te parece que encajas ahí? Quizás si visita más de una universidad con su hijo o hija, puede darle su opinión a su hijo, decir, bueno, noté que te veías más contenta ahí que en la primera universidad que en la segunda. Entonces, puede dar su opinión así, conociendo a su hijo, aunque quizás no sabrá todos los detalles sobre cada universidad. Usted por lo menos sí sabe los detalles sobre su hijo y la personalidad de su hijo y le puede dar su punto de vista. Entonces, consideren asistir a visitas con sus hijos. Existe otro tipo de evento que a veces es muy útil también para empezar a conocer las diferentes universidades y son las ferias universitarias. Las ferias universitarias son una forma estupenda de informarse sobre las diferentes opciones. A veces las diferentes escuelas secundarias son los anfitriones de estas ferias, invitan a representantes de docenas de universidades. Cada representante se instala, pues, sea en el gimnasio, en la cafetería de la escuela anfitriona, con una mesa, con materiales publicitarios y esperan a que los estudiantes recorran el espacio y les pueden hacer preguntas sobre su universidad. A veces estas ferias pueden resultar un poquito abrumadoras, pero es importante que quizás para combatir ese sentimiento de sentirse que es mucha información, pues el hijo o hija, su hijo o hija puede consultar la lista de invitados con anticipación para identificar por lo menos dos o tres universidades a las que quiere visitar y hacerle preguntas, pero no tener miedo de circular y agarrar panfletos, hacer preguntas, porque es una manera de descubrir universidades que quizás no había escuchado antes. Ya que su hijo o hija empiece a investigar más y que ya se dé cuenta de las universidades que existen, es importante evaluar las posibilidades de admisión. ¿Qué tan probable es que me admitan a esta universidad basado en mi perfil académico? Entonces, el estudiante, y quizás con ayuda de su consejero o consejera en su escuela secundaria, va a crear una lista final. Y es importante que incluya dos o tres universidades en cada categoría. Las probables son universidades a las que el perfil académico encaja muy bien y es casi garantizado que van a admitir a su estudiante. Em, Lo más importante es determinar cuáles son las universidades probables adecuadas para la lista de su propio hijo o hija. Los estudiantes pueden consultar los perfiles de los estudiantes admitidos en las páginas web de las universidades para averiguar dónde encajarían mejor y determinar las universidades probables, objetivo y de acceso difícil. Objetivo sería que es posible. O sea, que su hijo o hija entra dentro del perfil am, académico de la universidad, pero no es garantizado que lo admitan. O sea, que es un nivel un poquito más alto. Y ya las universidades tentativas o con más
que sería un poquito más difícil de acceder, serán las universidades más competitivas que admiten un cierto nivel de estudiante que quizás su hijo no está completamente fuera, pero sí sería un poquito más fuera de su alcance. Es importante incluir universidades en cada una de esas tres categorías, no solamente probables, no solamente posibles y no solamente las tentativas o de acceso difícil, sino las tres, para tener una lista más balanceada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de solicitudes. Ya que su hijo o hija tenga su lista de universidades, hay que decidir para qué tipo de solicitud va a aplicar. Existen diferentes olas o diferentes tandas, olas de aplicación, temporadas de aplicación. Y las fechas límites empiezan en el 12º grado de la escuela secundaria. Y más que nada, la primera fecha límite es en noviembre del 12º grado. Esta fecha límite de noviembre 1 o noviembre 15 forma parte de la ola de decisión temprana y acción temprana. Esas son las fechas límites en noviembre y diciembre. De la ola temprana existen dos tipos de solicitudes, la que se conoce como acción temprana y la otra que es decisión temprana. La acción temprana es una solicitud que el estudiante va a mandar en noviembre, o sea, de forma anticipada, que es solamente tener acceso a aplicar más temprano que la mayoría de estudiantes, pero no va a firmar ningún contrato, em, no tienen que comprometerse a nada, sino que nada más es la oportunidad de mandar el formulario, la solicitud antes de lo regular. es, Tiene muchas ventajas porque el estudiante puede empezar a ver si lo admiten a ciertas universidades temprano y después figurar su estrategia para la ronda regular. La ronda regular es la regular decision, la decisión normal, y suelen empezar esas fechas límites en enero. Y normalmente la ronda regular empieza enero 1. El estudiante puede aplicar solamente en enero o para esas fechas y no en la acción o decisión temprana. Hay estudiantes y recomendamos que el estudiante mande algunas solicitudes en la primera ronda temprana y después algunas en la ronda regular. Para la decisión temprana, existe otro tipo de aplicación temprana que es con el contrato de firmar y comprometerse a una universidad solamente. Es una opción buena para ciertos estudiantes que tienen una universidad que es su preferida y que encajan bien académicamente y también financieramente. Si ese es el perfil de su estudiante, pues puede aplicar decisión temprana, pero sí es importante saber que aplicar temprano con early decision, decisión temprana, sí es una manera de comprometerse a esa universidad, porque si lo admiten, se compromete a asistir a esa universidad. Entonces, si el estudiante va a mandar formulario en la ronda temprana, hay que decidir si va a aplicar early action, acción o decisión temprana. Con la acción no hay que comprometerse, decisión, mandan el contrato y se comprometen. También existe la admisión rodante. La admisión rodante es tipos de universidad que van a aceptar formulario en cualquier tiempo en el otoño, empezando en otoño o invierno del 12º grado. Entonces, conforme el estudiante o los estudiantes van aplicando, las universidades que ofrecen admisión rodante les van a mandar la decisión conforme van aplicando. Entonces, no hay fecha límite exacta, sino que es rodante. Y la admisión abierta suelen ser las universidades de 2 años, Community College, que tienen esta admisión como opción. Son las universidades que aceptan a la mayoría de los estudiantes en la mayoría de los programas en cualquier momento.
Las universidades muy competitivas suelen tener solamente la acción o decisión temprana y la decisión normal, no la admisión rodante ni la admisión abierta. Para completar la solicitud de admisión, tienen varias opciones los estudiantes. Los estudiantes van a llenar un formulario y tienen varias opciones. Consulta la página web de cada universidad para averiguar el tipo de solicitud que se requiere y cómo presentar la solicitud. Existen tres solicitudes globales que son compañías que han formulado la solicitud em, y los estudiantes pueden llenar esa solicitud en línea solamente una vez y mandarle copia de esa solicitud a todas sus diferentes universidades. Es muy buena idea hacer esto porque em, les es más conveniente llenar solamente un formulario una vez y mandarle ese formulario a todas sus universidades. La primera compañía que ofrece este servicio se conoce como el Common App y este es el más antiguo. Esta solicitud que se creó por esta compañía, Common App, se creó en 1975 y actualmente cuenta con 900 universidades afiliadas. O sea que si el estudiante llena el Common App en commonapp.org, tiene opción de mandarle ese mismo formulario a cualquier universidad, con que la universidad sea una de esas 900 universidades afiliadas. Se ahorra mucho tiempo el estudiante hacer eso. La segunda compañía que ofrece este servicio se llama la Universal College App. Es un poquito más reciente, se creó en 2007 y cuenta con 9 instituciones miembros. Entre ellas incluyen Harvard y Wentworth Institute of Technology. Entonces es un poquito menos popular, pero es una muy buena opción también si es que su estudiante va a aplicar a una de esas 9 universidades que, que aceptan el Universal College App. Y finalmente existe la tercera compañía que es el Coalition Application. Esta plataforma es muy única, ofrece un conjunto de herramientas para que los estudiantes también organicen, elaboren y perfeccionen sus solicitudes a numerosas instituciones. Em, las universidades de Coalition que participan en esta aplicación ofrecen un gran apoyo a los estudiantes. em, y cuentan con más de 150 universidades afiliadas. O sea que puede ver, oh, perdón, am, no sé qué pasó, perdón, aquí. Em, y bueno, la Coalition App cuenta con aproximadamente 150 universidades afiliadas. em, y entre ellas son Bates, Boston University, Bowdoin, Colby, Harvard, Northeastern University, Mount Holyoke, Tufts, University of Vermont en Burlington, Wesleyan, Yale, o sea que muchas universidades muy conocidas aquí en Nueva Inglaterra y también nacionalmente, a nivel nacional. La mayoría de los estudiantes que yo conozco cuando era consejera y actualmente en MIFA utilizan el Common App porque obviamente es la más conocida, la más la que cuenta con más instituciones afiliadas. Pero hay universidades am, que no participan en ninguna de estas tres opciones y los estudiantes van a tener que ir directamente al sitio web de la universidad y acceder a la solicitud de la universidad en la página web de esa universidad. No son muchas universidades que no acepten el Common App Universal Coalition, pero sí existen. Entonces, por eso hay que mantenerse organizados e informados para no perder ninguna fecha límite y no estar confundido en cómo aplicar a las universidades. Y ya menos popular, ya casi no se escucha, es la solicitud en papel, pero algunas universidades todavía requieren su solicitud en papel, pero es menos popular. Dentro de la solicitud a la universidad, em, cuentan con varios requisitos.
Primero que nada va a ser el formulario. También las universidades piden el historial académico de la escuela secundaria. Quizás también requieran resultados de exámenes estandarizados como el SAT, cartas de recomendación de sus maestros y de su consejero o consejera, lista de actividades, o sea, cualquier actividad extracurricular que el estudiante, en la que el estudiante participe fuera de su trabajo académico. También un ensayo personal de aproximadamente 500 palabras y ya opcionalmente algunas universidades requieren entrevista o si es una universidad artística, de baile, de teatro, de música, también quizás van a requerir una audición en persona o un portafolio artístico. Es muy importante que el estudiante se prepare académicamente durante sus 4 años en la escuela secundaria para que al momento de aplicar pueda mandar notas, buenas notas y un buen historial académico. También cuenta mucho el tipo de clases en las que se registró el estudiante en noveno, décimo, onceavo grado. Si el estudiante tiene opción de tomar un nivel más avanzado de matemáticas o más avanzado de inglés, por ejemplo, hay que tomar ventaja de esas oportunidades en la escuela secundaria. Es mejor tener buenas notas, eh, pero también se ve muy bien que el estudiante se empuje a tomar clases más difíciles, aunque saque una nota un poquito menos buena. Entonces es importante balancear todo eso. No solamente requieren que el estudiante tome 5 clases de las más avanzadas, si es demasiado para el estudiante y no saca buenas notas, que a veces hasta le puede perjudicar. Entonces es importante mantener un horario balanceado y tomar las clases adecuadas, pero también clases difíciles si es que la oportunidad se presenta para los estudiantes. También es importante pensar en exceder requisitos mínimos. Por ejemplo, si en el estado donde vive el estudiante requiere para graduarse de escuela secundaria 2 años de lenguaje extranjero, pues quizás para la universidad, si el estudiante quiere asistir a universidades más competitivas, pues recomendamos no solamente tomar esos 2 años mínimos de lenguaje extranjero, sino 3 o 4 para mostrar a las universidades que el estudiante no solamente hace lo mínimo requerido, pero que va un poquito más allá de lo mínimo requerido. Las pruebas estandarizadas, em, existe mucha información actualmente sobre estas pruebas y exámenes estandarizados. El PSAT se realiza primero a modo de práctica y los en décimo y onceavo grado y los alumnos pueden tener preparación gratuita para el SAT basándose en sus puntuaciones del PSAT, que es para practicar. Hay que averiguar su escuela secundaria cuándo va a ofrecer el PSAT y en muchas escuelas ofrece la primera vez en décimo y la segunda vez en onceavo. Hay escuelas secundarias que solamente ofrecen este examen de práctica en onceavo grado. Y ya el SAT se puede empezar a tomar ya en la primavera del onceavo grado o en el otoño también. El ACT y el SAT son dos compañías diferentes, pero que ofrecen servicios similares. Las dos compañías ofrecen un tipo de examen estandarizado. El SAT evalúa un poquito más el pensamiento crítico y analítico del estudiante, mientras que el ACT se basa un poquito más en el plan de estudios y evalúa también conocimientos de ciencias. Pero en sí los dos pueden ser un poco similar. Todo depende en lo que la escuela secundaria elija. Y hay escuelas secundarias que preparan a sus estudiantes más para tomar el SAT y otras escuelas secundarias que preparan a sus estudiantes para tomar el ACT. Si la escuela prepara los estudiantes para el SAT, pero el estudiante quiere también ver qué pasa y, y quizás quiere tener la oportunidad de tomar el ACT, también es opción. Pues se puede registrar independientemente eh, y tomar los dos y a ver cuál sale mejor calificación.
Em, También existen los exámenes AP de clases avanzadas. Si sus estudiantes están en clases de AP, al final de año toman los exámenes de AP que pueden también proveerles créditos universitarios si sacan mínimo un nivel alto de calificación. Es importante saber que ya actualmente hay muchas universidades que ya no requieren estos exámenes estandarizados. Si quiere ver cuáles universidades lo requieren todavía y cuáles no, puede irse a fairtest.org para ver la lista de casi 2.100 universidades que no requieren el SAT y que han convertido este requisito en opcional. Para los estudiantes que van a tomar el examen y no están satisfechos con su nota, pues una opción sería aplicar a una de esas escuelas que no lo requieren, porque no les va a perjudicar el no mandar los resultados de esta prueba de SAT estandarizada o del ACT. Las solicitudes también le van a pedir a los estudiantes que creen una lista de actividades. En esas actividades van a escribir sobre organizaciones, clubs, trabajos, voluntario, si tienen responsabilidades familiares o de empleo. Hay que destacar el impacto del estudiante en la comunidad. Cualquier cosa que el estudiante haga después de la escuela es importante mencionarlo en la lista de actividades que va a leer con mucho detalle las universidades. También muchas universidades requieren un ensayo. Este ensayo tiene que ser trabajo original del estudiante. Nosotros recomendamos empezar a escribir el ensayo temprano, quizás el verano antes de 12º grado. El plagio se toma muy en serio, o sea, tiene que ser un ensayo que el estudiante escriba completamente independiente y originalmente. Claro, puede consultar con adultos, maestros para que revisen el ensayo, pero el contenido tiene que ser original del estudiante. Em, Siempre nosotros también aconsejamos compartir algo significativo para el estudiante, pero no necesariamente tiene que escribir sobre algo, un evento traumático o muy personal, con que sea am, un una historia auténtica del estudiante con sentimiento que parezca, quizás puede ser chistosa o triste o normal, no importa, pero con que sea una historia auténtica que le dé a la universidad una idea de quién es realmente el estudiante. Esas son las diferentes tópicos que el Common App tiene para opciones para los estudiantes que escriban sus ensayos. Esas son las sugerencias para el formulario del otoño 2027. Entonces, bueno, saber que tienen muchas opciones de diferentes tópicos y pueden escribir de lo que quieran, pero con que sea una historia auténtica y que le dé a conocer a la universidad quién es de verdad el estudiante. También van a tener que proveer cartas de recomendación de adultos que conozcan bien al estudiante, como maestros y más que nada maestros que hayan enseñadole al estudiante. Y más digo, maestros que enseñen materias centrales a la experiencia del estudiante. Si el estudiante quiere estudiar ingeniería en la universidad, pues quizás preguntarle a un maestro de ciencia o un maestro de matemáticas que escriba la carta de recomendación para su hijo o hija. Las entrevistas son opcionales para muchas universidades. Hay dos tipos de entrevistas, informativas y evaluativas. La evaluativa es la más conocida. El representante de la oficina de admisión de la universidad le va a hacer preguntas a su hijo o hija como parte del proceso de hacer la decisión si lo van a admitir o no. Si su estudiante no se siente cómodo en hacer entrevistas, no las hagan. Para muchas universidades es completamente opcional. Finalmente, hay que conocer un poquito más sobre la decisión de la admisión, o sea, qué va a pasar después de que el estudiante aplique a cada universidad.
La mayoría de las universidades van a enviar sus decisiones por correo electrónico o las anunciarán en su portal en línea. Entonces, es importante que su hijo o hija siempre esté checando su correo electrónico porque las universidades le van a mandar notificaciones a cualquier dirección de correo electrónico que provee el estudiante. Normalmente el depósito para reservar su plaza se le hace solamente a una universidad antes del 1 de mayo de la primavera de su 12º grado. Entonces tienen varios meses para recibir contestaciones dentro del año de 12º grado y también para comparar precios, para ver cuál opción le conviene más y ya antes del 1 de mayo mandar su depósito para confirmar que va a asistir a una universidad. En las contestaciones, la universidad le puede mandar carta diciendo que su estudiante fue admitido, que sería aceptado, o negado, denegado, que es el estudiante que no es aceptado. Pero hay estudiantes que reciben contestación que fueron diferidos. Eso es más que nada si el estudiante aplica en la de forma temprano, o sea, manda su formulario en noviembre y lo van a diferir y no fue aceptado en acción o decisión temprana, pero lo van a mover a la ronda regular y lo van a considerar como parte de los solicitantes regulares. Entonces, esa es otra opción. O finalmente, el estudiante lo ponen en lista de espera, es cuando un estudiante aún no ha sido aceptado y quizás podría no ser aceptado y de la lista de espera, pero hay que esperar un poquito más para saber el resultado de esa lista de espera. Es muy importante, conforme ustedes están haciendo todo este proceso, de también considerar el costo de asistir a la universidad y llenar también las solicitudes adicionales de ayuda financiera, que también son requeridas y tienen sus propias fechas límites. Nosotros en MIFA tenemos webinarios adicionales que entran con más lujo de detalle en estos tópicos de ayuda financiera, solicitudes, cómo hacer el proceso de solicitar dinero y ayuda para costear los estudios universitarios. Adicionalmente, también usted puede empezar a buscar becas privadas desde ahora para estar más preparados cuando empiecen a recibir contestaciones. También van a recibir ofertas de ayuda financiera. Es importante no comprometerse a una universidad hasta no recibir contestaciones de todas las universidades a las que aplicó su hijo o hija y comparar los precios, comparar las ofertas de ayuda financiera y después ya hacer la decisión con toda esa información. Cada universidad por ley tiene que tener la herramienta que se conoce como una calculadora de precio neto en línea en su sitio web. Esta es una herramienta muy útil que, otra vez les repito, tiene que existir en la página web de cada universidad. Les va a hacer preguntas sobre las finanzas de su familia y le va a mostrar al final el precio neto estimado basado en su situación económica. O sea, le va a mostrar para cuánta ayuda va a calificar, cuánto le podrá costar asistir a esta universidad. Entonces, antes de aplicar o después de aplicar, pero antes de hacer la decisión, yo les recomiendo hacer este ejercicio para comparar esto con la oferta final que le den que le dé cada universidad. Es muy importante que ustedes tengan muy en mente cuánto les va a costar cada universidad, porque cada universidad les va a ofrecer montos completamente diferentes y diferentes tipos de ayuda, becas, préstamos, varía mucho. Para solicitar asistencia financiera a cada universidad, el estudiante va a tener que someter y mandar otra solicitud que se conoce como la FAFSA, que es la solicitud federal para ayuda financiera, y le tiene que renovar cada año. La FAFSA siempre pide información de los ingresos familiares de hace 2 años. Entonces, para el otoño, perdón, para la FAFSA del año académico 27-28, que va a ser disponible el 1 de octubre de 2026, va a pedir información financiera de la familia de 2025.
Entonces, tener esos taxes, impuestos o información financiera lista para llenar ese formulario a tiempo. Hay otro formulario que se conoce como el CSS Profile, que que se suma a la FAFSA y solamente lo requieren 200 universidades. Y muy similarmente a la FAFSA, siempre está disponible cada octubre y igual va a siempre pedir información de hace 2 años sobre su situación económica. Es importante que el estudiante no solamente se encargue de o llenar los formularios y las solicitudes de admisión, pero también de ayuda financiera, y ahí es donde pueden entrar ustedes como padres de familia para ayudarles a llenar estos formularios. En Massachusetts tenemos varias opciones muy buenas para ayudar a pagar la universidad. Tenemos el programa de Mass Educate que le dan la universidad de 2 años comunitaria completamente gratis a los estudiantes que han vivido en Massachusetts. Es muy, muy buen programa. Entonces, si quieren asistir a una universidad de 2 años antes de transferirse a una universidad de 4, le puede salir gratis aquí en Massachusetts. Le repito, en mifa.org tenemos muchos webinarios que entran en más detalles sobre todos estos temas. También existe el programa de Mass Transfer, que hace que sea más económico empezar en una universidad de 2 años y después transferirse pública y después transferirse a una universidad de 4 años pública también. Entonces le baja el precio, pero también le garantiza que sus créditos se transfieran. Entonces, si ustedes son una familia que quiere ahorrar mucho dinero los primeros 2 años, siempre es buena idea empezar en una universidad de 2 años y después que su hijo o hija se transfiera a una de 4 años. Aquí tenemos sugerencias de cómo ustedes se pueden mantener en camino y hacer todo con tiempo y con mucho detalle, empezando en la primavera y verano de su tercer año, su 11.º grado. Esas son nuestras sugerencias de cosas que sus hijos o hijas pueden hacer para prepararse para aplicar a la universidad. Después en el otoño, invierno y finalmente la primavera. El cronograma ampliado, si quieren ver esto con más detalle, está disponible en mifa.org/diagonal College Admissions and Financial Aid Timeline. Ustedes van a recibir esta presentación si se registró para este webinario. Entonces, todos esos enlaces van a estar disponibles para ustedes. Finalmente, les quiero hablar un poquito sobre MIFA Pathway, que es nuestra herramienta gratuita para planificar. Y chequen si en su escuela les ofrecen esa herramienta. Es completamente gratis y pueden visitar a mifapathway.org para empezar y mantenerse organizados en rumbo a la universidad y rumbo a aplicar para la universidad. Lo que pueden hacer ahora es inscribirse a nuestros próximos seminarios en mifa.org/diagonal webinars, investigar sus universidades y empezar a crear su lista de universidades. Conéctese con nosotros en nuestras redes sociales y si ustedes tienen alguna pregunta con lo más Cualquier pregunta, por favor, contáctenos. Nuestro equipo está disponible siempre para contestar sus preguntas individuales. Yo sé que quizás tienen muchas preguntas después de haber escuchado este webinario. Nos pueden contactar. Ese es nuestro teléfono directo con nuestro equipo aquí de MIFA, o nos puede escribir a nuestro correo electrónico collegeplanning@mifa.org. Muchísimas gracias por haber sintonizado y les deseamos mucha suerte en este proceso emocionante de aplicar a la universidad. Gracias.